Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Rol en Villafriki. En esta serie de vídeos que estoy haciendo acerca de la séptima edición de la llamada de Chulu, hoy nos metemos un poco en faena y vamos a hablar de cómo hacer un personaje para la llamada de Chulu. Realmente este juego, eh, para jugar a los mitos de Chulu y jugar a partidas de horror cósmico, realmente te vale cualquier ambientación. Puedes jugar en la Edad Media, puedes jugar en la antigua Roma, puedes jugar en, no sé, en la Revolución Francesa, donde te dé la gana. Yo me voy a centrar un poco en la ambientación más clásica, la primera que salió, en la que está basada en los relatos originales de Lovecraft, como es la ambientación de los años 20 en Estados Unidos. Eh, ya sabéis que a Lovecraft le gustaban mucho las historias de Nueva Inglaterra y demás. Entonces, bueno, vamos a ambientarlo todo pensando en eso, en personajes ambientados en los años 20. Teniendo en cuenta que los personajes que elegimos para jugar a la llamada de Chulu, bueno, el juego para empezar los llama investigadores. Con lo cual te hice un poco ya de qué tipo de personajes y qué estilo de juego vas a jugar. Vas a jugar partidas de investigación, en cierto modo investigación sobrenatural, investigación de horror cósmico. Con lo cual, el personaje realmente que elijas, hay personajes que están un poco más adaptados a ese tipo de historias. Pero realmente cualquier personaje de la época te puede servir para enfrentarlo al horror cósmico, ya que el horror cósmico parte de la base de que los protagonistas de repente aprenden cosas, conocen cosas o se encuentran con cosas que van totalmente en contra con la idea preconcebida que ellos tenían del mundo, y esas cosas normalmente les sobrepasan, hacen que se vuelvan locos y estas historias. Entonces descubres que la ciencia, lo que dice la ciencia actualmente no es así, porque resulta que hay cosas que están ocultas al conocimiento de la gente, y hay sectas que lo saben, y hay dioses primigenios que sobrepasan con mucho la capacidad de la humanidad. Todo ese aspecto del horror cósmico en el que los seres humanos somos motas de polvo en el vasto cosmos y todas estas historias. Entonces cualquier personaje realmente que elijas con esta ambientación, en este caso años 20, te puede valer perfectamente para jugar partidas de la llamada de Chulu. Es cierto, como os digo, que hay personajes que son un poco más adecuados para jugar, como pueden ser pues un anticuario, un profesor de universidad, una médica, un investigador privado. Son personajes que encajan mejor en estas historias de investigación de horror cósmico, pero no pasaría nada si quieres interpretar a un conserje de la universidad que se ve de repente atrapado en una movida, o a una camarera de un restaurante que se ve atrapada en una movida. Cualquier personaje de la época te puede valer. Y entonces, partiendo de que elegimos el personaje, a partir de ahí, ¿cómo plasmamos en números nuestro personaje utilizando el sistema de juego de la llamada de Chulu? Bien, lo primero, una vez elegido el personaje, lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son sus características. Las características de un personaje de la llamada de Chulu son la fuerza, la constitución, la destreza, la apariencia, el poder, la inteligencia, el tamaño y la educación. Bien, esas 8 características son el esqueleto del personaje. Entonces, como sucede en otros juegos, como sucede en Dragones y Mazmorras, que también tenemos características, determinan un poco cuál es la estructura de ese personaje numéricamente en esos rasgos. La fuerza, cómo es de fuerte, la constitución, cómo anda de salud, la destreza, cómo es de ágil, la apariencia, cómo es de bello, el poder, cómo anda de fuerza de voluntad y aplomo, la inteligencia, cómo anda de capacidad deductiva, el tamaño, cómo es de grande, y la educación, qué cantidad de experiencia tiene en su profesión, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, todas esas características determinan el punto de partida del que nace nuestro personaje. Hay que tener en cuenta que estas características se tiran aleatoriamente. En principio, algunas de ellas, fuerza, constitución, destreza, apariencia y poder, se tiran con 3 dados de 6 y luego se multiplica por 5 el resultado. Y la inteligencia, el tamaño y la educación se tiran con 2 dados de 6 que se suman 2 y multiplicamos por 5 el resultado. Entonces, de esa forma, siempre vas a tener para las 5 primeras, fuerza, constitución, destreza, apariencia y poder, vas a tener resultados entre 3 por 5, 15 y 18 por 5, 90, es decir, entre 15 y 90, mientras que para la inteligencia, el tamaño y la educación, que tienes 8 por 5, 40 y 90 también, ¿vale? Estarían en esos márgenes. ¿Qué pasa? Que al ser aleatorio y tiras, pues es muy probable, o es, bueno, no sé, es posible
que te salgan unas tiradas muy descompensadas, o que te salgan tiradas que digas, jo macho, menudas tiradas de mierda me han salido. ¿Sabes dónde voy yo con un tío que tiene fuerza 45 y constitución 60? ¿Sabes? Para empezar, lo que hay que tener en cuenta es que es la llamada de Chulu y entonces no son tan importantes las características. O sea, las características son importantes, pero no son limitantes. Es decir, cuantos más puntos tengas en características, más puntos de vida vas a tener, que está muy bien, más puntos de magia vas a tener, que está muy bien, más cordura vas a tener, que está muy bien, más puntos de habilidades a repartir en la ficha para crear el personaje vas a tener, con lo cual todo eso está muy bien. Cuanto más características, cuantas más altas sean tus características, desde el punto de partida, pues mejor personaje te va a salir. Lo que pasa es que luego, al ser un juego como la llamada de Chulu, en el que lo que prima es la investigación, la deducción y el no enfrentarte directamente al enemigo, y luego además siendo un juego que lo que pretende plasmar también son las historias de Lovecraft, en las que es fácil palmar y es fácil volverse loco, entonces realmente las características no son tan determinantes ni tan limitantes como pudiera parecer en un principio. De todos modos, lo que suelo hacer siempre es, para empezar, las tiradas de característica que quieren 3 dados de 6, lo que hago es tirar 4 dados de 6 y quitar el más bajo, con lo cual tengo unas probabilidades un poco mejoradas. Y con respecto a las de 2 dados de 6 más 6, hago lo mismo, tiro 3 dados de 6 y quito el más bajo. Y así, de esa manera, mejoro un poquito las probabilidades. Es decir, si voy a tirar un poder de 3 dados, pues lo que hago es tirar 4 dados y quitar el dado que haya sacado el resultado más bajo, para conseguir unas mejores probabilidades. Y luego multiplico por 5. Entonces, si la tirada era de 3 dados de 6 por 5, pues tiro 4 dados de 6, quito el más bajo y multiplico por 5. Y así, de esa manera, mejoro un poco las probabilidades. Y hago lo mismo con las de 2 dados de 6 más 6. ¿Vale? Si las de el tamaño, 2 dados de 6 más 6 y luego multiplico por 5, pues en vez de tirar esos 2 dados de 6, tiro 3 dados de 6, quito el más bajo y a ese resultado le sumo 6 y luego lo multiplico por 5. Entonces, de esa manera mejoras un poquito las probabilidades. Otra cosa que suelo hacer también, para que salgan personajes que te resulten coherentes a ti, que te estás haciendo el personaje, ostras, si resulta que quiero ser un sicario de un gángster, quiero tener fuerza, quiero tener fuerza y tamaño altos, porque quiero ser un bicharraco de 2 metros de ancho y con unos martillos por puños. Entonces, si me pongo a tirar aleatoriamente y me sale una fuerza baja y me sale un tamaño bajo, pues sí, oye, lo puedo apañar y decir, vale, es que soy un sicario más civilino, tal, no sé qué, pero es que yo quería un armario ropero. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que suelo hacer es que las 5 tiradas de 3 dados de 6, hago esas 5 tiradas, luego hago las 3 tiradas de 2 dados de 6, más 6, y las reparto como yo quiero en ese grupo. Es decir, fuerza, constitución, destreza, experiencia y poder, hago 5 tiradas con 3 dados de 6, 4 dados de 6 y quito el más bajo, y esos 5 resultados los reparto como yo quiero en esas 5 características. Y luego, con respecto a inteligencia, tamaño y educación, hago exactamente lo mismo. Hago las tiradas de esas 3 características y las reparto como yo quiera, para ajustar un poco las características al personaje que yo tengo en mente. Y luego, además, lo que suelo hacer es, si hay alguna pequeña variación, que bueno, es que no quiero tener la constitución tan alta, pero quiero tener la apariencia un poco más alta, siempre permito quitar 5 puntitos de una característica y ponerla en el otro, un par de veces, para terminar de ajustarlo. Y de esa manera, que quede más o menos el personaje, quede más o menos unas características que sean acordes al personaje que tienes en mente. Ya os digo que no es tan importante, porque realmente hacer todos estos cambios y demás no es tan importante, porque no es tan decisivo. Las características que tenga tu personaje no es una circunstancia tan decisiva. No es como, por ejemplo, en Dragones y Mazmorras, que tú te haces un mago, jope, pues un mago de nivel 1, si no tiene inteligencia 16, por lo menos, se te va a quedar un mago ya muy limitado. Igual que luego, por ejemplo, si haces personajes de Star Wars, todos los personajes estaban perfectamente equilibrados. Si tienen más destreza, tienen menos de otra cosa, y si tienen más de una cosa, tienen menos de otra. Aquí, al ser todo aleatorio, hay personajes que te salen de pura suerte, te salen personajes un poco mejores y personajes un poco peores. Pero realmente no marca la diferencia entre tus capacidades de hacer cosas en el escenario, ni te marcan tampoco la diferencia de a la hora de que un personaje va a brillar más que otro, ¿vale? Porque no lo marcan las características. Esto por un lado con las tiradas de características. Luego, de aquí, de las tiradas de características, te salen
una serie de, ya directamente de las características, te salen una serie de valores que se derivan de aquí. Por ejemplo, la cordura inicial de tu personaje va a ser directamente su poder. Poder eran 3 dados de 6 por 5, pues bueno, si tienes poder 70, pues tu cordura inicial es 70. ¿Vale? Luego, la suerte la tiramos aparte. La suerte tiramos 3 dados de 6, multiplicamos por 5 y ese es nuestro valor de suerte, que fluctúa entre 0 y 99. Y luego, por último, los puntos de vida y los puntos de magia. Los puntos de vida salen de sumar el tamaño y la constitución y dividirlo entre 10. Esos son los puntos de vida que tiene tu personaje. Y los puntos de magia, tu poder dividido entre 5. Y de ahí te salen tus puntos de magia. Así que ya con esto de las características ya tienes además tus puntos de vida, tus puntos de magia, tu cordura inicial y aparte tiramos la suerte. Eso ya lo tenemos listo. Ahora, hay un rasgo más que se saca de aquí, que es el movimiento. El movimiento yo personalmente no lo utilizo. El movimiento lo calculamos partiendo de que los humanos tienen un movimiento de base 8. Si tu fuerza y tu destreza es superior a tu tamaño, entonces tendrías 9 de movimiento, te moverías un poquito más rápido. Y si tu tamaño es más grande que tu fuerza y tu destreza, pues entonces te moverías un poquito más despacio. Realmente no lo uso porque como es un juego, como os digo, como es un juego más de investigación y más como lo suelo narrar, más de ambiente y demás, cuando hay una escena de acción, que a veces la hay, como es una escena que se describe de forma narrativa, pues no me pongo a contar exactamente que tú te mueves 8, que tú te mueves 7 y el otro se mueve 9. Eso no lo hago así, o sea, es un poco más descriptivo y narrativo. Si tu personaje es de los primeros que actúan siempre porque tiene la destreza muy alta, pues se moverá un poquito más rápido que otros que tienen la destreza más baja, o más rápido que el profesor de universidad que va con un bastón y tiene 60 años, o los bichos, normalmente, los monstruos de la llamada de Chulu se mueven mucho más rápido que tú, y oye, si hay alguno que se mueve más despacio, pues se mueve más despacio y se describe de esa manera. Pero no utilizo este valor numérico. Este valor numérico del movimiento sobre todo se utiliza en las persecuciones, y las persecuciones normalmente no me gusta, es lo que no me gusta de este manual. Ya hablaremos de las persecuciones en la demanda de Chulu en otro vídeo, pero no me gusta. Entonces este valor del movimiento directamente no lo utilizo. Ahora, ¿cómo repartimos las habilidades? Los BRPs, los juegos de dado de 100, los de tiradas de porcentaje, tienen un montón de habilidades y cada habilidad te dice qué probabilidades tienes de lograr algo, ¿vale? Entonces viene dada por un porcentaje. Cerrajería, 35%, trepar, 65%, buscar libros, 60%, y ya está. ¿De dónde salen esos porcentajes? Vale, tú, según el tipo de personaje que has elegido, tú vas a coger ahora tu característica de educación y la vas a multiplicar por 2. Y luego vas a coger una segunda característica dependiendo de la clase de tu personaje y la vas a multiplicar por 2. La segunda característica a veces es también la educación. Eres un profesor de universidad, eres un periodista o eres un anticuario, pues directamente tus puntos salen de educación por 4. Pero si por ejemplo eres, no sé, no caigo ahora mismo, si eres un diletante, eres un playboy, ¿sabes? Un tipo rico que se dedica a viajar por el mundo, pues ese tipo tiene educación por 2 y apariencia por 2. Entonces, dependiendo del personaje, tienes dos características, ya os digo que a veces es educación las dos características que multiplicas, ¿vale? Y de ahí sacas los puntos. Entonces, estos puntos los repartes entre tus habilidades para mejorar sus porcentajes. Entonces, ¿entre qué habilidades? Estas dos características multiplicadas se reparten entre las habilidades que son propias de tu personaje. Un profesor de universidad, pues persuasión, otras lenguas, buscar libros, algún saber académico tipo antropología, historia, dependiendo a lo que se dedique. Estas habilidades. Entonces, las habilidades que te da tu clase, que te da tu tipo de personaje, entre esas habilidades repartes estos puntos, ¿vale? Educación por 2 y destreza por 2, o educación por 2 y constitución por 2, dependiendo del tipo de personaje que seas. Entonces, hay que tener en cuenta que todas las habilidades tienen un porcentaje de base. Entonces, por ejemplo, persuasión tiene 30%, pues si yo me pongo 30 puntos en persuasión, directamente en persuasión me pongo 60. Si buscar libros tiene una base de 25 y me pongo 40 puntos en buscar libros, directamente buscar libros pasa a tener 65. ¿Vale? Si otra lengua, como puede ser el latín, tiene una base de 1%, si gasto 40 puntos me pongo el latín 41. Y así va, y repartes tus puntos. Luego te coges tu inteligencia por 2 y esos puntos los repartes como a ti te dé la gana en la ficha.
porque son un poco los puntos que tienes un poco para perfeccionar, para especializar tu personaje y un poco las cosas que ya no vienen dadas por tu profesión, pero vienen dadas pues por cosas que a ti te han interesado a lo largo de tu vida. Entonces ahí te puedes aprovechar para decir, oye, me voy a poner un poquito de esquivar, que las zarpas de los monstruos hacen mucho daño, o me voy a poner un poquito de pistola, porque oye, yo qué sé, si se lía algún tiro al aire quiero poder pegar, o me voy a mejorar un poquito psicología, que la tenía de mi clase pero no me ha dado para meterme puntos y me meto unos pocos más. ¿Vale? Entonces de esta manera terminas de redondear el personaje. Y con esto ya tienes repartidos los puntos. Muy importante, hay que acordarse, con los puntos de la profesión o con los puntos de inteligencia por 2, hay que meterle puntos a la habilidad de crédito en el rango determinado en el que te indica tu clase de personaje. Es decir, si tú cuando eliges tu personaje, te eliges un ratero de poca monta, el ratero de poca monta a lo mejor tiene un crédito entre 10 y 20, pues tienes que gastar puntos para que tu rango de crédito, tu habilidad de crédito esté entre 10 y 20. ¿Vale? Se olvida porque no aparece en la lista de clase y hay que guardar puntos, hay que gastar puntos en mejorarte el crédito hasta lo que te indique tu clase de personaje. Obviamente, un diletante o un profesor de universidad, su rango de crédito es mucho más alto que el de un ratero de poca monta o el de un periodista, ¿vale? Porque el crédito determina un poco tu estatus social, ¿vale? Entonces hay que guardar puntos, hay que gastar puntos en ponerse en el crédito. Y a partir de ahí ya, una vez repartidos los puntos en las habilidades, simplemente es un último paso que es sumar tu fuerza y tu tamaño para ver si tienes bonificación al daño. Si eres grande y fuerte, tus mamporros van a hacer más daño. Si eres pequeño y débil, tus mamporros van a hacer menos daño de lo normal. Y además de ahí, de esa fuerza más tamaño, va a salir tu corpulencia, que es un rasgo interesante para a veces si se producen enfrentamientos cuerpo a cuerpo en el que alguien intenta hacerle alguna llave de judo al otro. Entonces a lo mejor no le puedes hacer una llave de judo al oso abominable este que te está intentando zampar porque tiene, no sé, tiene corpulencia 4 y tú tienes solo corpulencia 1. ¿Vale? Entonces es un poco determinación por fuerza y tamaño, qué escala se produce ahí de los enfrentamientos. Pero nada más, ya una vez tienes todo esto, solamente te falta el nombre, el sexo, la edad, la historia personal del personaje, que si has hecho lo que te he dicho, lo tienes ya muy pensado desde el principio y todos estos puntos se los estás poniendo en virtud de lo que tienes en mente, y luego rellenar un poco el trasfondo, porque hay 4 o 5 rasgos de trasfondo, la ideología, algún lugar interesante para tu personaje, alguna posesión preciada que tiene, o cosas así, o alguna persona que conoce, que es importante para él. Rellenar esos trasfondos porque uno de esos trasfondos va a ser lo que se llama un vínculo fundamental, que a lo largo de una campaña puedes utilizar en connivencia con la directora de juego, con el director de juego, puedes utilizar ese vínculo fundamental para recuperar cierta estabilidad mental. Cuando tu personaje se va hundiendo en la locura, a lo mejor escribir en un diario, a lo mejor sentirse reconfortado con ese recuerdo que tiene de la foto de sus padres, que sabe que todo lo que está haciendo lo está haciendo porque era lo que querían sus padres, o ir a ver a ese colega que tiene con el que se desahoga y le cuenta cosas y demás, te puede hacer recuperar estabilidad mental. Y ya, una vez esto, es simplemente coger tu rasgo de crédito y ver qué ingresos y qué nivel de vida tienes, y a partir de ese nivel de vida hacerte un poco con el equipo normal que puede tener tu investigador dependiendo de su clase y dependiendo de su nivel de vida. Otra cosa que me gusta de este juego, no hay realmente una cuenta de cuántos miles de dólares tengo. Esto la cosa un poco la marca tu crédito y la coherencia del juego, de decir, bueno, como tengo un nivel de vida de este nivel de vida, pues esto me permite viajar en primera clase y vivir en habitaciones de 4 estrellas de hotel porque tengo crédito 80. Entonces soy una persona que tiene dinero. Mientras que si tengo crédito 30, yo vivo más o menos como una persona normal, tengo a lo mejor un coche, tengo un apartamento, pero si me pongo a viajar por el mundo, tengo a lo mejor que vender cosas, hacer cosas, es decir, te marca un poco tu estatus social, el crédito te marca tu estatus social y la cantidad de dinero que puedes gastar normalmente sin meterte en líos, sin tener problemas económicos. Entonces de esa manera no te obliga a tener que estar echando cuentas de cuánto dinero tienes o no tienes. Y nada más, con esto ya tienes listo el personaje de la llamada de Chulu, listo para pegarle un empujón ya y meterlo en las fauces de la locura ahí en cualquier momento. Así que nada, que es simplemente esto, en resumen, que es bastante sencillo crear el personaje. Una vez que tienes claro qué personaje quieres hacer, primero haces las tiradas de característica,
a partir de las tiradas de características sacas unos primeros rasgos como son los puntos de vida, los puntos de magia y demás. Ya de ahí, de tus mismas características, salen cuántos puntos en habilidades tienes que repartir, y una vez tienes repartidos tus puntos de habilidades, le das los últimos retoques al personaje. Su nombre, su edad, de dónde viene, a dónde va, dónde vive, a quién conoce, todas esas cosas. Calculas un poco cuál es su nivel de vida, eliges qué equipo quieres llevar, lo que os digo, acorde con vuestro personaje, y ya está listo el personaje para enfrentarse al horror cósmico y a resolver enigmas de la llamada de Chulu y intentar sobrevivir a cada una de las sesiones de juego y intentar no caer eso, ni en las zarpas de los malos ni en las garras de la locura. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, que os sea útil para que veáis un poco cómo funciona este juego de la llamada de Chulu, séptima edición. Y nada, deciros que si os gustan estos vídeos, que os suscribáis al canal, que mi mujer y yo tenemos unos vídeos chulísimos acerca de, bueno, tenemos partidas de Aquelarre, la llamada de Chulu, Star Wars, y bastante información acerca de esos juegos. Y nada, que espero veros pronto y que la fuerza os acompañe.